Hola, el día de hoy vamos a hablarles un poco del capítulo 3 del libro de macroeconomía de Gregory Mankiw. Em, Mi grupo está conformado por mi persona, Sofía Pardo, y mi compañera, Yurani Pérez. Vamos a hablar de algunos conceptos vistos en este capítulo, comenzando por qué determina el volumen de producción de una economía. Sabemos que cuando nos referimos al término volumen, hablamos de cantidad de producción de bienes y servicios de la economía en cuestión. Entonces, esta cantidad es determinada por dos cosas. La primera es la cantidad de factores de producción. Estamos hablando de capital y de trabajo. El capital hace referencia a todas las máquinas y las herramientas que se utilizan para la producción. Y el trabajo es la mano de obra que requiere de esfuerzo físico y mental para realizar estas producciones. Y la segunda es la capacidad para transformar los factores en productos. Ambas dependen de la tecnología y de cómo se manejen los recursos con los que se cuentan para generar una buena producción. Ahora pasamos a una nueva pregunta. Explique cómo decide una empresa competitiva y maximizadora de los beneficios la cantidad que demandará de cada factor de producción. Bueno, una empresa que sea competitiva y tenga estas características siempre va a buscar la maximización de los beneficios. En este caso, vamos a explicar qué es el producto marginal para ser un poco más claros en el concepto que se va a dar. El producto marginal es la cantidad adicional de producción generada por agregar una unidad más del factor en cuestión y dejando constante el otro factor. Entonces, cuando una empresa va a tomar las decisiones de qué cantidad de cada factor va a demandar, eh, deberá de tener en cuenta el producto marginal de cada factor. Entonces, va a tener en cuenta el producto marginal del trabajo. ¿Cómo? Que cuando este producto marginal del trabajo vaya disminuyendo, se iguale al salario real que se le paga. Hasta ahí va a contratar trabajo y eh, va a contratar tanto capital cuando el producto marginal del capital se iguale al precio real de renta de los alquileres que debe pagar por la utilización de este factor. Listo, continuamos. La pregunta es, ¿qué papel desempeñan los rendimientos constantes de escala en la distribución de la renta? Para empezar, la renta se distribuye entre el trabajo, que son los salarios, el capital, que son el alquiler, y por último, el beneficio económico, que es aquel que queda después de pagar los factores de producción. Sabiendo esto, se puede decir que si la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, el beneficio económico es cero, ya que no sobra nada. Como cuarta, tenemos, escriba una función de producción con Douglas en la que el capital reciba una cuarta parte de la renta total. Esta función nos habla de rendimientos constantes a escala. Es decir, que cuando los factores de producción aumentan proporcionalmente, la producción generada crece en el mismo nivel, en donde la producción es igual a factores de producción tales como capital y trabajo, en donde la A mayúscula es un indicador de producción que mide la productividad de la tecnología. Y la A minúscula es una constante que comprende entre 0 y 1 y es la que mide el capital en la renta. Entonces, esta función le otorga al capital la cuarta parte de 1,
que es 0,75 de la renta total, por lo cual al trabajo le corresponde el 0,25. Ahora tenemos lo siguiente, ¿qué determina el consumo y la inversión? Bueno, para hablar de estas dos, tenemos lo siguiente. El consumo que se emplea para satisfacer las necesidades depende del ingreso. ¿De cuál ingreso? Del que queda una vez se han pagado todos los impuestos. Pues a partir de ahí es donde se va a elegir qué cantidad se va a destinar al consumo y cuánta al ahorro. Por otro lado, lo que determina la inversión es el tipo de interés, pues este mide el costo que le generará a los inversionistas la financiación de dicha inversión. Por otro lado, tenemos la siguiente. Explique la diferencia entre las compras del Estado y las transferencias. Para hablar de compras del Estado, podemos decir que las compras del Estado son el gasto público. ¿Y qué es ese gasto público? Es lo que realizan los gobiernos para, para generar satisfacción en el mercado. Es para generar satisfacción em, a las personas en colectivo. Esto quiere decir que a la hora de realizar compras de Estado se utiliza la producción de bienes y servicios para poder acceder a ello, mientras que las transferencias no hacen parte de la variable de gastos porque no afectan directamente a la demanda de bienes y servicios. Entonces, em, cuando hablamos de esto, las transferencias lo que hacen es mejorar la renta de los hogares y no afectarlos. En ejemplos tenemos lo siguiente. Ejemplos de compras del Estado están las compras tecnológicas para brindarle a la educación y materias primas para construcciones de carreteras que van a beneficiar a la población en general. Y en ejemplo de transferencias tenemos subsidios de vivienda y asistencia médica. Ahora lo siguiente. La siguiente pregunta, ¿qué hace que la demanda de producción de bienes y servicios de la economía sea igual a la oferta? La demanda de producción de la economía proviene del consumo, la inversión y las compras del Estado, en donde el consumo depende de la renta disponible, la inversión, del tipo de interés y las compras del Estado y los impuestos son variables exógenas fijas por los responsables de la política física, mientras que los factores de producción y la función de producción determinan la cantidad de producción ofrecida a la economía. Al introducir la función de consumo y la inversión, nos da la siguiente expresión. Más inversión por el tipo de intereses más las compras del Estado. Esta ecuación muestra que la oferta de producción es igual a su demanda. Así que los tipos de interés desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de la oferta y la demanda, ya que la inversión depende de los tipos de intereses, así que esta debe ajustarse para garantizar que la demanda de bienes y servicios sea igual a la oferta. Y por último, tenemos, explique qué ocurre con el consumo, la inversión y el tipo de interés cuando el gobierno sube los impuestos. Si el gobierno sube los impuestos, el consumo se verá afectado de forma negativa, puesto que si la renta disponible va a disminuir, el consumo también. La inversión va a disminuir, ya que los inversionistas no van a querer pagar más tasas de interés, o sea, muy altas para poder financiar sus inversiones. Y por último, el tipo de interés va a incrementar y con ello va a disminuir el número de inversiones. Gracias.
Muchas gracias.